Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes y de traerles un vídeo que créanme no se lo pueden perder. Hoy tenemos algo muy especial, algo que realmente ha generado mucha expectativa y bueno, aquí está. Vamos a hablar de una entrevista que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y sí, como dice el título, Serkan y Özge confesarán secretos íntimos. Prepárense porque esta entrevista va a ser como una bomba de revelaciones. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de Serkan y Özge, y que siguen sus carreras, sus vidas, todo lo que hacen. Y sé también que les encanta el chismecito, y a mí también. Así que prepárense porque hoy vamos a descubrir cosas que, bueno, que probablemente no se imaginaban. Antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba algo. Y por supuesto denle un like a este vídeo si les gusta. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos con lo jugoso. La entrevista fue grabada hace unos días, y la verdad es que desde que me enteré de que iba a ocurrir, no podía dormir de la emoción. Tuve acceso a la grabación completa, y créanme, es una joya. La atmósfera fue muy íntima, muy personal. La entrevistadora, una amiga cercana de ambos, logró crear un ambiente de confianza, donde Serkan y Özge se sintieron cómodos para hablar abiertamente. Y lo que contaron, madre mía. Empezaron hablando de sus carreras, de sus éxitos, de sus proyectos futuros. Pero pronto la conversación derivó en temas más personales, en sus relaciones, en sus miedos, en sus sueños. Y ahí es donde la cosa se puso interesante, muy interesante. Asterisco asterisco un vistazo a la autenticidad de Serkan, más allá del galán asterisco asterisco. Serkan, por ejemplo, habló sobre sus inseguridades, algo que nunca antes había hecho públicamente. Reveló que a pesar de su éxito y su popularidad, a veces se siente inseguro, especialmente cuando se enfrenta a nuevos desafíos profesionales. Contó que ha luchado contra el síndrome del impostor, ese sentimiento de no ser lo suficientemente bueno, de no merecer lo que ha logrado. Imaginen. Serkan el galán, el exitoso actor con inseguridades. Impresionante. Compartió que ha aprendido a lidiar con estas inseguridades, a confiar en sí mismo y a rodearse de personas que lo apoyan y lo motivan. Nos contó que al principio de su carrera, y en momentos específicos de su trayectoria, el miedo al fracaso lo paralizaba. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de sus fans y de la industria, lo llevaba a cuestionarse constantemente. Sentía que en cualquier momento me iban a descubrir, que se iban a dar cuenta de que no era tan bueno como la gente creía, confesó Serkan con una sinceridad que conmovió a todos los presentes. Detalló cómo este síndrome del impostor se manifestaba en su día a día, en la dificultad para aceptar cumplidos, en la tendencia a minimizar sus logros y en la constante autocrítica. A veces incluso dudaba de las decisiones que tomaba, y le costaba mucho confiar en su instinto. Pero la historia no termina ahí. Serkan también compartió cómo ha logrado vencer, o al menos controlar, estas inseguridades. Habló de la importancia de la terapia, de la necesidad de reconocer y aceptar sus miedos, y de la importancia de rodearse de un círculo de personas que lo quieran y lo apoyen incondicionalmente. Nos contó que su familia, sus amigos y su equipo de trabajo han sido fundamentales en este proceso. Ellos me recuerdan constantemente que soy valioso, que soy talentoso y que merezco todo lo bueno que me pasa, explicó. También habló de la importancia de la autocompasión, de aprender a ser amable consigo mismo y de perdonarse por los errores. Serkan nos reveló que ha adoptado algunas estrategias para combatir el síndrome del impostor. Una de ellas es la práctica de la gratitud. Cada día, se toma un tiempo para reflexionar sobre las cosas buenas que tiene en su vida y para agradecer por ellas. Otra es la celebración de los logros, se permite celebrar sus éxitos por pequeños que sean, y reconocer el esfuerzo que ha puesto para conseguirlos. Finalmente Serkan nos dejó un mensaje inspirador: todos tenemos inseguridades, todos tenemos miedos. Lo importante es no dejarnos paralizar por ellos, sino aprender a enfrentarlos y a superarlos. No tengan miedo de pedir ayuda, de buscar apoyo, de ser vulnerables. La autenticidad es la clave para una vida plena y feliz. Asterisco Özge,
empoderamiento femenino y lucha contra los estereotipos ***. Ozge, por su parte, fue igualmente transparente. Habló sobre las presiones que enfrenta como mujer en la industria del entretenimiento. Reveló que ha tenido que luchar contra estereotipos, contra comentarios machistas y contra la cancel. En necesidad de demostrar su valía. Contó que ha aprendido a ignorar las críticas negativas, a priorizar su salud mental y a defender sus ideas y sus decisiones. Compartió también detalles de su vida personal, de sus relaciones, de cómo ha aprendido a amar y a perdonar. Fue realmente conmovedor escucharla. Ozge nos abrió su corazón y nos contó cómo ha tenido que navegar por un mundo dominado por hombres, donde las mujeres a menudo son subestimadas y juzgadas por su apariencia. Compartió cómo ha tenido que luchar contra comentarios machistas, contra la cosificación y contra la constante presión para encajar en ciertos estándares de belleza. Nos reveló que en sus inicios sentía la necesidad de complacer a todos, de ser perfecta, de no cometer errores. Esto la llevó a sacrificar su propia voz, a reprimir sus ideas y a aceptar roles que no le llenaban. Me costaba mucho decir no, me daba miedo decepcionar a la gente, a perder oportunidades, confesó Ozge con una profunda honestidad. Sin embargo, con el tiempo, Ozge aprendió a cambiar su perspectiva. Se dio cuenta de que no podía complacer a todo el mundo, y de que lo más importante era ser fiel a sí misma. Decidió priorizar su salud mental, rodearse de personas que la apoyaran y defender sus ideas y sus decisiones. Nos contó que la terapia ha sido fundamental en este proceso de empoderamiento. A través de la terapia aprendió a identificar sus patrones de pensamiento negativos, a desafiar sus creencias limitantes y a desarrollar una mayor autoestima. La terapia me ha enseñado a amarme a mí misma, a aceptarme tal y como soy, con mis virtudes y mis defectos, explicó. Ozge también compartió cómo ha aprendido a ignorar las críticas negativas. Nos contó que al principio los comentarios hirientes y los juicios de valor la afectaban mucho. Se sentía insegura, vulnerable y desmotivada. Pero con el tiempo aprendió a poner límites, a no dejar que las palabras de otros la definieran. Hoy en día, trato de no prestar atención a las críticas negativas. Sé que siempre habrá gente que no esté de acuerdo con mis decisiones, con mi forma de ser. Pero ya no permito que esas críticas me afecten. He aprendido a priorizar mi bienestar, a rodearme de gente positiva y a concentrarme en mis metas y en mis sueños, aseguró Ozge con una sonrisa. Ozge también habló de la importancia de defender sus ideas y sus decisiones. Nos contó que en muchas ocasiones se ha sentido intimidada por hombres en la industria. Ha tenido que luchar para que sus opiniones sean escuchadas y para que sus proyectos sean valorados. No siempre es fácil. A veces me he sentido sola, desanimada y frustrada. Pero he aprendido a no rendirme, a luchar por lo que creo, y a rodearme de personas que me apoyan y me impulsan, afirmó. Ozge concluyó su relato con un mensaje inspirador para todas las mujeres: no tengan miedo de ser ustedes mismas, de expresar sus ideas, de defender sus sueños. No permitan que nadie les diga que no pueden lograrlo. Ustedes son fuertes, valientes y capaces de todo lo que se propongan. Créanlo. ***, revelaciones íntimas sobre el amor, secretos del corazón ***. Pero lo que más me impactó, y estoy segura de que a ustedes también les impactará, fueron las confesiones sobre sus relaciones pasadas. Aunque no voy a revelar todos los detalles, puedo decirles que hubo revelaciones sorprendentes. Serkan habló sobre una relación que mantuvo en el pasado, una relación que, según él, le enseñó mucho sobre el amor y sobre sí mismo. Nos contó que esta relación fue intensa, apasionada y llena de altibajos. Hubo momentos de felicidad absoluta, pero también momentos de dolor y de conflicto. A través de esta relación, Serkan aprendió a lidiar con sus miedos, a ser más vulnerable y a comunicarse de manera más efectiva. Nos reveló que al principio le costaba mucho abrir su corazón y expresar sus sentimientos. Tenía miedo de ser lastimado, de ser rechazado. Pero con el tiempo aprendió a confiar, a ser más auténtico y a amar sin reservas. También habló sobre los errores que cometió en esa relación, sobre las lecciones que aprendió y sobre cómo ha crecido como persona gracias a esa experiencia. Nos contó que a pesar del dolor y la decepción, está agradecido por todo lo que vivió. Esa relación me enseñó lo que es el amor verdadero, lo que es el compromiso y lo que es el perdón, aseguró Serkan con una mirada llena de nostalgia. Ozge, por su parte, habló sobre un amor que le rompió el corazón,
y sobre cómo logró sanar y volver a confiar en el amor. Nos contó que esta relación fue muy importante para ella, pero que terminó de manera inesperada y dolorosa. Sufrió mucho, se sintió traicionada y perdió la fe en el amor. Nos reveló que después de la ruptura, se sumió en una profunda tristeza y se aisló del mundo. Le costó mucho recuperarse, volver a confiar en los demás y encontrar la fuerza para seguir adelante. Pero con el tiempo y gracias a la ayuda de sus amigos, su familia y la terapia, logró sanar sus heridas y volver a creer en el amor. Nos contó que aprendió a perdonar, a soltar el pasado y a concentrarse en el presente. Aprendió a valorarse a sí misma, a no conformarse con menos de lo que merecía y a buscar la felicidad en su propia compañía. El amor propio es el mejor amor, afirmó Ozge con una sonrisa. En la entrevista ambos compartieron cómo estas experiencias amorosas pasadas les han moldeado, les han convertido en las personas que son hoy en día. Han aprendido a valorar las relaciones, a comunicarse de manera más efectiva y a no tener miedo de amar. *** La fuerza de la amistad, un pilar inquebrantable ***. Lo que más me gustó de esta entrevista es que ambos se mostraron humanos, vulnerables, con sus aciertos y sus errores. No intentaron esconder nada, no intentaron fingir ser perfectos. Se mostraron tal y como son, con sus miedos, sus alegrías, sus cicatrices. Y eso, creo yo, es lo que hace que esta entrevista sea tan valiosa. Nos da la oportunidad de ver a Serkan y Ozge desde una perspectiva diferente, de conocerlos más allá de la pantalla, de comprenderlos como personas. Y no solo eso, también compartieron detalles sobre cómo se apoyan mutuamente, sobre su amistad, sobre la admiración que sienten el uno por el otro. Contaron anécdotas divertidas, momentos difíciles, y cómo han estado presentes en los momentos más importantes de sus vidas. La verdad es que su relación es muy especial, y se nota en la forma en que se hablan, en la forma en que se miran, en la forma en que se respetan. Es una amistad que va más allá de lo profesional, y eso es algo muy bonito de ver. En la entrevista, Serkan y Ozge hablaron largo y tendido sobre su amistad. Nos contaron cómo se conocieron, cómo se hicieron amigos y cómo han construido una relación sólida y duradera a lo largo de los años. Nos revelaron que su amistad comenzó en el set de una producción, donde compartieron muchas horas de trabajo. Al principio no se conocían muy bien, pero con el tiempo, descubrieron que tenían muchas cosas en común: la pasión por la actuación, el sentido del humor, la lealtad y el respeto mutuo. Compartieron muchas anécdotas divertidas sobre sus vivencias en el set, sobre los momentos difíciles que han superado juntos y sobre cómo se han apoyado mutuamente en sus carreras. Nos contaron cómo se han animado en los momentos de duda, cómo se han celebrado los éxitos y cómo se han consolado en los fracasos. Nos contaron que su amistad va más allá de lo profesional. Se consideran hermanos, confidentes y compañeros de vida. Se apoyan incondicionalmente, se respetan profundamente y se quieren con todo el corazón. Nuestra amistad es un regalo, dijo Serkan. Nos entendemos, nos apoyamos y nos queremos. Saber que tengo a Ozge en mi vida me da mucha tranquilidad y mucha felicidad. Serkan es como un hermano para mí, añadió Ozge. Siempre está ahí para mí en las buenas y en las malas. Me conoce mejor que nadie y siempre me hace reír. En la entrevista, también compartieron cómo su amistad les ha ayudado a crecer como personas y como profesionales. Se han inspirado mutuamente, se han retado a ser mejores y se han animado a perseguir sus sueños. Nos empujamos mutuamente a ser la mejor versión de nosotros mismos, dijo Serkan. Nos retamos a salir de nuestra zona de confort, a probar cosas nuevas y a no tener miedo al fracaso. Serkan me ha enseñado mucho sobre la vida, sobre el amor y sobre la amistad, dijo Ozge. Me ha dado mucha fuerza y mucha seguridad. La entrevista dejó claro que la amistad de Serkan y Ozge es un tesoro, un ejemplo de lealtad, de respeto y de amor incondicional. Es una relación que va más allá de lo profesional y que ha enriquecido sus vidas de una manera invaluable. *** Temas importantes: salud mental, autoaceptación y la importancia de la amistad. ***. En la entrevista también se tocaron temas importantes como la salud mental, la importancia de la autoaceptación y el valor de la amistad. Ambos compartieron sus experiencias personales y ofrecieron consejos y recomendaciones a sus seguidores. Se mostraron muy comprometidos con la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas y de romper el estigma que existe en torno a ellos.
Serkan y Ozge hablaron sobre la importancia de cuidar la salud mental, de reconocer y aceptar las emociones, y de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Compartieron sus propias experiencias con la terapia, y animaron a sus seguidores a no tener miedo de buscar apoyo. Ozge habló sobre la importancia de la autoaceptación, de amarse a sí mismos tal y como son, con sus virtudes y sus defectos. Animó a sus seguidores a no compararse con los demás, a no dejarse influenciar por los estándares de belleza irreales y a priorizar su bienestar emocional. Serkan habló sobre el valor de la amistad, de la importancia de rodearse de personas que te quieran y te apoyen incondicionalmente. Compartió cómo su amistad con Ozge le ha dado fuerza y seguridad, y animó a sus seguidores a cultivar relaciones significativas y duraderas. En la entrevista a ambos se mostraron muy comprometidos con la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas. Reconocieron que la salud mental es un tema que todavía está estigmatizado, y que muchas personas se sienten avergonzadas o asustadas de hablar sobre sus problemas emocionales. Por eso quisieron compartir sus propias experiencias, para ayudar a romper el silencio, para normalizar la conversación y para animar a sus seguidores a buscar ayuda y a cuidarse a sí mismos. Es importante hablar sobre la salud mental, porque todos pasamos por momentos difíciles, dijo Serkan. No hay que avergonzarse de pedir ayuda. La terapia puede ser muy útil para aprender a lidiar con las emociones, a superar los miedos y a encontrar la felicidad. La autoaceptación es fundamental para vivir una vida plena y feliz, añadió Ozge. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, a aceptarnos tal y como somos con nuestras imperfecciones. Solo así podremos ser realmente felices. La entrevista dejó claro que Serkan y Ozge son unos abanderados de la salud mental y la autoaceptación. Su valentía al hablar sobre estos temas, su compromiso con el bienestar emocional y su mensaje de esperanza son un ejemplo para todos. ***, un regalo para los fans, conectando con el público a un nivel más profundo. ***. Esta entrevista es un regalo para sus fans, y para todos aquellos que quieran conocer a Serkan y Ozge más allá de sus personajes en la pantalla. Es una oportunidad para conectar con ellos a un nivel más profundo, para comprender sus historias, y para inspirarse en su valentía y su autenticidad. Estoy segura de que después de ver esta entrevista, los verán con otros ojos, y sentirán aún más cariño y admiración por ellos. La entrevista completa es una ventana a la vida de Serkan y Ozge. Es una oportunidad para conocerlos de verdad, para comprender sus motivaciones, sus sueños y sus miedos. Es una oportunidad para conectar con ellos a un nivel más profundo, para sentir empatía y para inspirarse en su valentía. A través de esta entrevista, los fans podrán descubrir la verdadera esencia de Serkan y Ozge, más allá de los personajes que interpretan en la pantalla. Podrán verlos como personas reales con sus imperfecciones, sus vulnerabilidades y sus fortalezas. La entrevista es también una fuente de inspiración. Los fans podrán aprender de las experiencias de Serkan y Ozge, de sus errores y de sus éxitos. Podrán encontrar motivación para perseguir sus propios sueños, para superar sus miedos y para vivir una vida plena y feliz. La entrevista es un regalo para los fans, un gesto de cariño y de agradecimiento por su apoyo incondicional. Es una oportunidad para fortalecer el vínculo entre ellos y sus ídolos, y para crear una conexión más cercana y significativa. ***, el futuro en sus manos, sueños y aspiraciones. ***. Ahora, ¿qué es lo que más me emocionó a mí personalmente? Bueno, creo que el momento en el que Serkan y Ozge compartieron sus sueños futuros. Hablaron sobre proyectos profesionales que tienen en mente, sobre sus aspiraciones personales, sobre lo que quieren lograr en los próximos años. Fue muy inspirador escuchar sus ideas, sus planes, sus metas. Demostraron que son personas ambiciosas, creativas y con ganas de seguir creciendo. Y eso es algo que a mí me encanta. Serkan y Ozge revelaron sus planes para el futuro, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Compartieron sus aspiraciones, sus metas y sus sueños, dejando claro que son personas con una visión clara y con muchas ganas de seguir creciendo. Serkan habló sobre sus proyectos futuros, incluyendo nuevos roles y producciones que le permitirán explorar diferentes facetas de su talento. Reveló que está trabajando en un proyecto muy especial que le emociona mucho, y que espera poder compartirlo pronto con sus fans. Ozge también habló sobre sus proyectos, revelando que está buscando nuevas oportunidades para explorar diferentes géneros y para interpretar personajes desafiantes.
También compartió sus deseos de producir sus propios proyectos y de utilizar su plataforma para contar historias que le apasionen. En el ámbito personal, ambos compartieron sus aspiraciones. Serkan habló sobre sus deseos de viajar, de conocer nuevos lugares y de vivir experiencias nuevas. Özge habló sobre sus planes de continuar trabajando en su desarrollo personal, de seguir aprendiendo y de rodearse de personas que la inspiren. La entrevista dejó claro que Serkan y Özge son personas con muchos sueños y con mucha energía para hacerlos realidad. Su entusiasmo y su pasión por sus proyectos son contagiosos, y sus seguidores están deseando ver qué les depara el futuro. ***, no te lo pierdas, un llamado a la acción ***. Así que, como pueden ver, esta entrevista es una joya. Es algo que no se pueden perder. Les prometo que se sorprenderán, que se emocionarán, que reirán y que, sobre todo, aprenderán mucho. La entrevista C. Completa con todos los detalles y todas las confesiones, está disponible en. No esperen más para verla. Les aseguro que no se arrepentirán. Esta entrevista es una experiencia que los tocará el corazón, los inspirará y los hará ver a Serkan y Özge con una nueva perspectiva. Prepárense para reír, para llorar, para sorprenderse y para aprender mucho. No se lo pierdan. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este adelanto de la entrevista más esperada del momento. Estoy segura de que les va a encantar. Recuerden que el enlace a la entrevista completa está en la descripción del vídeo. Quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo, por su apoyo y por estar siempre aquí conmigo. Ustedes son lo mejor. Y ahora, me encantaría saber qué les pareció este adelanto. ¿Qué es lo que más les intriga de la entrevista? ¿Qué creen que revelarán Serkan y Özge? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante. No olviden darle like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.